Vamos a la palabra del Señor. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Quiero compartir el mensaje número 16 de Historia de la Iglesia. Hoy voy a hablar de la iglesia ya en los Estados Unidos, ¿ok? Esto va a ser muy pertinente entender que nosotros aquí en los Estados Unidos, no importa dónde nacimos, no importa si nacimos aquí o nacimos en México o en Honduras o pues chinos no tenemos, ¿verdad? Pero no importa, somos la iglesia de Dios en los Estados Unidos. ¿Está claro, hermanos? Y somos la iglesia de Dios en esta ciudad. Y somos la iglesia de Dios para todas las razas, para todas las culturas. Dios nos trajo, nos sembró aquí, nos plantó aquí y quiere que cumplamos una función como iglesia en medio de nuestra realidad, en medio de nuestra cultura. ¿Qué nos rodea? ¿Qué hay alrededor de nosotros? Muchas cosas. Unas son muy lindas, otras no lo son. Sí, este año el río va seco. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? No hay agua, no hubo nieve, no hubo suficiente lluvia, hay restricción de agua. La iglesia tiene una función en eso. La iglesia no puede decir, qué lástima, no nevó. No, la iglesia tiene una función de orar, de cuidar el agua, de no desperdiciarla, de ser sabio en el uso del agua, porque vivimos en medio de la realidad de la comunidad en la que estamos. ¿Alguien dice amén a eso? Hay muchas otras realidades, la realidad política, el extremismo que hay ahorita en posiciones de política, ¿verdad? Matrimonios del mismo sexo, aborto. ¿Cuál es la función de la iglesia en medio de esta realidad política? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué Dios espera de nosotros en medio de esas circunstancias? Porque podemos cerrar los ojos, meternos un par de días en la iglesia, cantar alabanzas, cantar al Señor, escuchar un par de mensajes, regresar a nuestra vida común y la siguiente semana venir y vivir en una burbuja cristiana. Y podemos meternos en esa burbuja cristiana donde no querramos ni opinar ni participar de la realidad del mundo que nos rodea, o bien asumir nuestro rol, el rol que Dios espera que asumamos en la problemática social, en los problemas de drogadicción, de alcoholismo en la comunidad y tomar parte. ¿Cuál es el rol de la iglesia en eso? Vaya conmigo a Mateo. Vosotros sois la luz del mundo. Ustedes sí vienen bien serios hoy. Ya me dieron miedo. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un valle, sobre un monte, no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de una mesa, de un banco, sino sobre el candelero, y alumbra a todos. Diga conmigo, alumbra a todos. A todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean. Ahora diga conmigo, para que vean. Entienda esa cita. Para que ellos vean lo gruñón que es usted, lo renegado, lo quejumbroso. Para que ellos vean que los cristianos somos haters. No, para que vean que vuestras buenas obras, ¿ok? Y glorifiquen a vuestro Padre. No quiero predicar todavía, apenas déjeme entrar al mensaje. Déjeme le digo. Comenzamos con la iglesia de Cristo que ha trascendido siglos.
siglo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Ya vamos a entrar, hoy vamos a entrar al siglo XVIII, siglo XIX y quizás parte del siglo XX. Y la iglesia ha tenido una función en cada uno de esos siglos, ha vivido diferentes realidades. Realidades religiosas, políticas, militares, guerras, persecuciones, acusaciones. De todo ha tenido que vivir la iglesia durante ese tiempo. Y desde que Cristo plantó la iglesia, nada la ha detenido. Alguien da gloria a Dios por eso. La iglesia ha permanecido. Eso es maravilloso porque el mundo ha dado vueltas. Hitler en Alemania asesinó a más de 6 millones de judíos, pero allí había una iglesia. Esa iglesia, algunos cerraron los ojos a esa realidad, otros estaban conscientes. No había mucho que podían hacer militarmente para detener la masacre, pero seguramente, yo estuve en Israel, en el Museo de la Tecnología de Israel, y ahí nos enseñaron, nos pusieron las diferentes personas, cristianos, que se atrevieron a esconder judíos, a proteger familias. Usted puede ver la película, la lista de Schindler, y usted va a encontrar que hubo cristianos que en medio de una situación tan grave como el asesinato de millones de judíos, hubo una iglesia, la iglesia de Cristo, que aunque militarmente no podía detener la masacre, tomó un rol activo en su realidad, en medio de su comunidad. Y la iglesia es eso, es una comunidad de creyentes, hijos de Dios, que toman un rol activo. Diga conmigo, rol activo. Porque no podemos ser pasivos ante nuestras realidades. En los años, cuando llegan los peregrinos de Inglaterra y fundan los Estados Unidos, en la costa este de los Estados Unidos, en el año 1620 llegaron, y ellos eran cristianos. Ellos eran parte de la iglesia de Cristo. Y ellos llegan a una tierra, y ellos llegan a esta nueva área, y ellos traen algo que dar. Se fundan los Estados Unidos, y para el año 1776, 4 de julio de 1776, se hace la declaración de independencia de los Estados Unidos. Aproximadamente un poquito más de 150 años después de haberse plantado, de haber llegado los peregrinos en la costa este, ahora los Estados Unidos estaban viviendo una nueva realidad. Y era la realidad de quererse independizar de un gobierno que los oprimía porque les sobrecargaba impuestos, porque las tropas inglesas llegaban a las comunidades y eran una carga para ellos, y ellos vieron cómo también esos impuestos eran demasiados sobre de ellos. Decidieron independizarse, y en medio de ellos había una iglesia. Muchos de ellos tuvieron que tomar las armas, participar de la independencia. Muchos de ellos quizás eran líderes en sus iglesias, maestros de escuela dominical. Algunos de ellos participaban de la vida religiosa en los Estados Unidos, y a lo mejor muchos de ellos tuvieron que dejar las sillas, dejar a su esposa, dejar a sus hijos en la iglesia e irse a tener que matar y asesinar gente. ¿Y eran parte de la iglesia o no? Claro, eran parte de la iglesia. La iglesia estaba teniendo un rol en medio de una necesidad de crear un país independiente y quitarse la bota opresora de Inglaterra. Y en medio de ello había una iglesia. Luego vino un tercer acontecimiento, que fue la guerra civil en los años 1800. 1860 en adelante estalló una guerra civil, donde los estados del norte empezaron a pelear contra los estados confederados del sur. Una guerra que dividió a los Estados Unidos. Unos buscaban de alguna manera la abolición de la esclavitud, otros estaban de acuerdo en tener esclavos. Y en medio de eso había una iglesia.
unos a favor, otros en contra, pero en medio de ellos había una iglesia. La pregunta es la siguiente, ¿cuál es el rol de la iglesia? Y la iglesia tuvo un rol en medio de tiempos de la fundación del país, tuvo un rol en medio de la fundación de la independencia del país y tuvo un rol en medio de una guerra civil. La pregunta es, ¿cuál es el rol de la iglesia hoy? Usted y yo ya no tenemos que agarrar una arma e ir a buscar la independencia del país, ya es un país soberano. Pero vivimos otras realidades: aborto, matrimonios del mismo sexo, drogadicción, alcoholismo, you name it. Hay muchas cosas que nos rodean y la iglesia tiene un rol en medio de ese rol, de esa realidad que rodea nuestras comunidades. Déjenme ir un poquito a la parte histórica y luego vamos a entrar a la parte espiritual. Por ejemplo, en tiempo de independencia, la iglesia anglicana, que era la iglesia de Inglaterra, estaba más a favor de la corona inglesa que de la independencia, que de los colonistas, de los que buscaban la independencia. Los metodistas también estaban más a favor de la corona inglesa. Ahora, quiero que veamos a la iglesia. Vamos a imaginar a esa iglesia. Vamos a ver a la iglesia metodista adorando el domingo en un servicio normal, común. Y vamos a imaginar que ese domingo el pastor se le subió lo político y tomó postura política en medio de su sermón y le dijo a la congregación que lo mejor era apoyar y soportar a los ingleses, apoyar y seguir soportando a la corona inglesa, porque al fin del día era la iglesia anglicana, era la iglesia de Inglaterra. Y en medio de la congregación había unos que decían: amén, apoyemos al rey de Inglaterra. Amén, estamos bien, ¿por qué buscar independencia? Y a lo mejor en medio de su congregación había gente que decía: es cierto, mueran los rebeldes. Pero también quizás otros en silencio, a lo mejor por no exponerse públicamente. Imaginemos que en medio o en sus corazones o en sus mentes estaban pensando: no, es tiempo de salir de la opresión. Y entonces esas eran las realidades que la iglesia tenía que vivir en ese tiempo, y muchas otras. En medio de ellos había cristianos genuinos que oraban, que tenían que asumir o una postura o la otra. La pregunta es: ¿qué determina cuál es la postura correcta para la iglesia? ¿Qué define? ¿Cuál debe ser nuestra posición ante el aborto? ¿Qué define? ¿Cuál debe ser nuestra posición ante la problemática social que vemos todos los días? ¿Con el muro? ¿Ya? ¿Con inmigración? Déjenme avanzar, ya están muy serios. Okay. Ya, tranquilos, no me voy a poner político, estoy nada más revisando la historia, ¿sí? Con eso había también la llegada de miles de migrantes europeos. Vinieron los moravos, vinieron los husitas, vinieron los anabaptistas, vinieron la iglesia menonita, vino gente de diferente ideología. También la llegada de miles y miles, literalmente, de católicos que entraron en conflicto con los protestantes. Para el tiempo de la independencia, el número de católicos en el país era mínimo, había poquitos. Después de la independencia empezaron a llegar por toneladas, al grado de que llegó a ser la iglesia más grande, la iglesia más grande en los Estados Unidos. Pero lógicamente chocaban, no se querían con los protestantes. Y ahí está la iglesia. Quizás unos estaban a favor de la inmigración, que lleguen, que vengan.
Nos pueden ayudar a poblar el país, nos pueden ayudar con sus impuestos a que esto crezca, yo no sé. Pero quizás había otros que decían, no, no queremos más. Quizá unos decían, sí, que vengan, pero puros protestantes, a los católicos aquí no los queremos. Y cuando llegaron aquel montón de católicos y llenaron todos los Estados Unidos, ¿verdad? Quizás ellos dijeron, ahora nosotros mandamos acá. Y ahí está la iglesia. Ahora imagine a la iglesia de Cristo en medio de esa realidad. Los hermanos mientras tomaban el té o tomaban el café o mientras estaban chateando por Facebook, no había Facebook, ¿verdad? Oye, ¿qué opinas del muro? ¿Y tú qué opinas de inmigración? ¿Y tú qué opinas de esos miles? Están llegando por la costa de Nueva York. Llega aquella cantidad impresionante de alemanes, aquella cantidad impresionante de gente de Europa que está llenando esta tierra. Y en medio la iglesia de Cristo adorando. Luego había la inmigración involuntaria de esclavos. Muchos de ellos, de esos inmigrantes, llegaron solos en embarcaciones. Alemania, Francia, España. Pero a muchos de ellos los traían como esclavos de África para explotarlos. Y también esa era la realidad de la iglesia, nos guste o no nos guste. Y la iglesia cometió una cantidad de pecados y de errores en medio de esa realidad que se movió en esos años. Fue una de esas muchas de esas razones por las que apareció el Ku Klux Klan. Contra los negros, contra los judíos y contra los católicos. Según ellos, Estados Unidos debía ser una nación de blancos, una nación protestante y una nación democrática. Ahora, fíjese la fotografía que escogí ahí, ¿ok? ¿Qué es lo que usted puede ver del Ku Klux Klan? Un grupo de personas encapuchados, ¿sí? Yo quiero que usted vea acá no solamente la cruz encendida en llamas, sino ese hombre cargando una cruz allá. Y ahí están los diáconos, mire, véalos. Un par de ujieres, el director de la alabanza. Y a lo mejor, si se fija bien, por ahí está el pastor. Es chocante. Le es chocante, le repugna pensar que debajo de esas capuchas había personas que venían y servían al servicio del domingo. ¿No le repugna? Porque por eso cargaban la cruz, eran cristianos. Quizás no todos, quizás con ideales muy extremistas, pero al fin del día ellos creían que estaban defendiendo su derecho de tener un país de protestantes, sus ideales. ¿Qué le parece que el sábado, sí, por la noche se hacía la reunión, todo el mundo con aquellos vestuarios y con sus capuchas, hablando en contra de personas que no fueran de su color de piel, de que no fueran de su religión? Y el domingo, cantando en la iglesia los himnarios de gloria. Y la iglesia, ahí estaba la iglesia, a veces bien representada, a veces mal representada. No todos eran de ese grupo, por supuesto, pero había. Y ese era, se imagina,
la oficina del pastor. Ahora ya no suena la puerta, ahora suena el celular. Pastor, ¿puedo platicar con usted? Pero tocar la puerta y que uno de los líderes de la iglesia va y le diga al pastor: pastor, me voy a unir al grupo del Ku Klux Klan. ¿Qué opina? ¿Sí? Realidades de la iglesia nada más. Luego estaba la compra y la venta de esclavos. ¿Sí? Había ministros, pastores, escuche, por miles, históricamente registrado, por miles, que tenían esclavos. Esa era parte de la realidad. Y lo único que le estoy trayendo es a usted una realidad en la cual la iglesia tuvo que aprender a vivir en medio de ella. Lógicamente, unos estaban a favor, otros estaban en contra. Unos justificaban a través de la escritura el tener esclavos, otros lo condenaban. Pero era parte de la realidad de lo que la iglesia tenía que vivir. El robo o invasión de las tierras de los nativos. Aquí voy a entrar a una etapa poquito escabrosa, así un poquito difícil, ¿verdad? Pero parte de la realidad, la americanización de Texas, que antes era parte del estado de Coahuila en México. Mucha gente, muchos americanos empezaron a irse a vivir al estado de Texas. Creó conflicto con el gobierno mexicano. El ejército mexicano tuvo que defender territorialmente. Y hay una historia ahí del Álamo muy famosa. ¿Sí? El gobierno mexicano se tuvo que defender. El gobierno americano perdió la primera batalla, o una de las primeras batallas, ¿verdad? Y todos los del Álamo fueron ejecutados por el presidente Santa Anna, López de Santa Anna de México. Pero después regresó Sam Houston y derrota y captura al presidente López de Santa Anna, al presidente bajo esas circunstancias. Entonces Texas tuvo que ser reconocido independiente, todavía no territorio de los Estados Unidos, pero tuvo que ser reconocido como digamos una república independiente. ¿Por qué? Porque había la mentalidad de expansionismo. Querían expandirse desde el este de los Estados Unidos. ¿Para dónde está el este? Estoy apuntando mal. Ok, en el mapa está más fácil. Querían expandirse desde la costa este de los Estados Unidos hacia la costa oeste, y querían llegar hasta el Pacífico. Y había cristianos que estaban a favor, había cristianos que estaban en contra de eso. Y la iglesia tenía que vivir eso. Y en medio de la congregación había los que estaban a favor y los que estaban en contra. ¿Sí? En el año 1835-36, si no me equivoco, en ese pensamiento expansionista, y precisamente porque había voces divididas, los que estaban a favor y los que estaban en contra, el presidente de los Estados Unidos manda a uno de sus generales a la ciudad de Corpus Christi, en Texas, en lo que hoy es Texas, a Corpus Christi. Y porque había una división de que si sí nos expandemos, si sí conquistamos, si no conquistamos. Y hubo un hombre que les dijo: el estandarte de los mexicanos será buscar su libertad. Les dijo: pero el estandarte de nosotros será una vergüenza, le dijo al gobierno de los Estados Unidos. Y esa clase de posturas había respecto al expansionismo, y en medio de eso estaba la iglesia. Y mandaron al general Taylor a la parte de Corpus Christi. Y una persona escribió después y dijo: nos mandaron literalmente, nos dieron la orden de ir a provocar una guerra,
porque no querían una guerra con México, así que había que justificar una guerra. Y mandaron a Corpus Christi, un lugar que estaba en debate entre el gobierno mexicano y los Estados Unidos, y los mandan a Corpus Christi a provocar literalmente una guerra. Los mexicanos comienzan a responder para que finalmente, al final del día, hubiera una justificación para un ataque en contra de México. De ahí llegan al puerto de Veracruz, invaden Veracruz, se llegan a la Ciudad de México, a lo que es la batalla de Chapultepec, donde los niños héroes se tiraron, prefirieron tirarse del castillo en lugar de entregar. A consecuencia de eso, lo que México tuvo que hacer fue cederle a los Estados Unidos 3 millones de kilómetros cúbicos a los Estados Unidos por 15 millones de dólares nada más. Porque literalmente México había perdido la batalla contra los Estados Unidos, así que lo único que les quedaba era negociar. ¿Y qué negociaron? Pues negociaron la entrega de Nuevo México, Arizona, California, Utah, Nevada y parte de Colorado por 15 millones de dólares. Ahora, usted podrá decir, ¿y eso qué, pastor? ¿A mí qué? Porque es en medio de las realidades de la iglesia. Porque ahora lo que la iglesia tiene es un montón de mexicanos. No solamente tiene un montón de mexicanos, ahora tiene un montón de gente que no habla inglés. No solamente tiene un montón de gente que no habla inglés, tiene culturas diferentes. Tiene un montón de chelelos con el acordeón y tiene una mezcla que es complicada de manejar. Nosotros comenzamos, cuando yo comencé a pastorear esta iglesia aquí, pues lógicamente nuestros servicios todo era en español. Luego vimos la necesidad de empezar a traducir con audífonos y empezamos a traducir con audífonos. Nos llegó un grupo de personas más o menos significativo de habla inglés que no entendía nada de español, y entonces abrimos un servicio en español y otro en inglés, ¿se acuerdan? Luego ese servicio en inglés no prosperó, no creció, estábamos atorados en el mismo lugar, y entonces decidimos hacer un servicio bilingüe. ¿Se acuerdan de los servicios bilingües? Todo bilingüe, alabanza, anuncios, todo. Luego hubo que hacer otro cambio y regresar otra vez al formato que hoy tenemos, buscando ser una iglesia que cumple su función en medio de una realidad de gente que habla inglés, que no habla inglés, los que les da flojera escuchar el sermón en español y en inglés porque es doble. Y a mi oficina llegaba todo tipo de personas. Pastor, mi esposo no quiere venir porque dice que es bien difícil escuchar la predicación 2 veces, usted en español y luego el traductor en inglés. Y luego llegaban los otros. Pastor, es que no sentimos que están traduciendo bien para nosotros. Y luego, pastor, no todas las maestras hablan inglés para los niños, y los niños prefieren el inglés que el español. Julie, estamos, sí. Luego, pastor, sí, los materiales, español o inglés. Y luego le sale el orgullo cultural a la gente. No, somos hispanos. Ahí se tiene que hablar español. Y los libros tienen que ser en español. Y que los niños, sí, pero la iglesia no es el lugar para que ellos aprendan español, es su casa. Usted los tiene que enseñar a hablar español y a leer español y a escribir español, no acá en la iglesia. ¿Sí? ¿Qué sucede? Vivimos en una mezcla.
Somos una iglesia que vive en una realidad. Váyase a México, todo es español, todo es allá no tienen este conflicto. Porque ellos viven una realidad de iglesia diferente a la que usted y yo vivimos. ¿Sí? Pastor, ¿por qué no cantan norteñas? Canten norteñas. A mí me gustan las norteñas. Se siente más bonito cuando el acordeón, ¿verdad? Canten norteñas, pastor. Pastor, a los jóvenes no les gusta la norteña, son de otra generación. ¿Cierto? Le estoy diciendo algo que no es verdad. Estoy exagerando el punto. Dígame usted si lo estoy exagerando. No. Usted y yo les queremos. Mi inglés está bien quebrado, pobrecito. Mire, no termino de aprender inglés y el español lo estoy echando a perder. Y a veces yo, con tal de ser así poco adaptarme mejor con los jóvenes, les hablo en inglés, pero me miran así como y me responden en español. Y eso lo vivimos. De pronto, en ese tema de que Estados Unidos obtuvo todos esos estados, la iglesia se encontró en medio de esa realidad. De pronto ya el pastor de la iglesia, ¿qué iba a hacer? ¿Qué hacemos? Tenemos un montón de mexicanos. Llegan con sombrero y todo, ¿verdad? Ahí estaba la iglesia. Ahí estaba la iglesia. El tema de la esclavitud, luego vino la guerra civil de Estados Unidos. 6 estados quisieron independizarse. En medio de eso, la iglesia del norte de los Estados Unidos estaba en contra de la esclavitud, la iglesia del sur estaba a favor de ella. Así nació la iglesia bautista del sur, porque la iglesia bautista empezó a condenar a ministros o empezó a decir que la esclavitud no era correcta. Y empezó a observar cómo había pastores, había líderes de iglesias que tenían esclavos. Y entonces empezó a decir: eso no está bien. Entonces se enojaron los del sur, que estaban a favor de los esclavos, y se separaron. Y entonces ahora había una iglesia bautista del norte y una iglesia bautista del sur. Y la iglesia del sur no quería la iglesia del norte, y los del norte no querían los del sur. Y los del sur les empezaron a decir yanquis a los del norte. ¿Ah? ¿Se imagina la realidad de la iglesia? En 1861, 6 estados sureños rompieron con el resto de la nación y fundaron los Estados Confederados de América. Y ¡pum!, estalló la guerra civil. ¡Pum! Problemón. Ya no era una guerra de independencia, ahora una guerra de americanos contra americanos. Y seguramente en las iglesias había posturas de los dos lados, a favor y en contra. Seguramente había pastores que desde el púlpito apoyaban una situación o apoyaban otra situación. En esa guerra, escribe Justo González, un historiador, dice: en esa guerra tanto las iglesias del norte como las del sur apoyaron sus respectivas causas. Las del norte proclamando que la esclavitud era inhumana, las del sur arguyendo que la Biblia hablaba de la esclavitud sin condenarla. Ahora, ¿cuál es lo que nosotros vivimos?
Usted y yo ya no vivimos una guerra civil, usted ya no vivimos otras realidades. Sí. Tenemos cristianos de las iglesias enlistadas en el ejército de los Estados Unidos. Yo ya olvidé cuántas veces la gente me ha preguntado, pastor, ¿y es correcto que un cristiano se enliste en el ejército y tenga que ir a matar gente? Claro, yo sé qué responderle. Pero si usted le pregunta a otra persona, a lo mejor va a obtener una opinión, a otro pastor, a lo mejor va a tener una opinión diferente a la mía. ¿Cuántos vieron la película, cómo se llama? The Bridge, ¿cómo se llama? ¿Alguien lo dijo allá? Alguien dígamelo. ¿Ah? Hacksaw Bridge o Ridge, no sé cómo es. Ahí está la historia de un joven de la iglesia adventista, precisamente, que se negó a tomar las armas y que fue enviado a la guerra. Al fin de una batalla legal dentro del ejército logró irse sin armas a participar, a defender a su país, pero sin armas. Y es un claro ejemplo, un claro ejemplo de la realidad que tenía que vivir la iglesia. Otros decían, no hay problema, que son soldados, están al servicio del ejército, y si van a tener que matar gente, lo van a hacer, lo están haciendo por una causa justificable. Pero había otros que no, los pacifistas que decían que no, que los cristianos no debían de participar de las guerras. Pero eso era parte de la realidad de la iglesia. ¿Cuál es nuestra realidad? Ya lo dije: aborto, matrimonios del mismo sexo, inmigración, la falta de respeto que hoy hay a la autoridad, racismo, antisemitismo, los que quieren o no quieren a los judíos. Esas son nuestras realidades y usted y yo las vivimos todos los días, ¿o no? ¿Cómo quisiera uno saber, imaginar que no están ahí? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. La iglesia no se puede esconder. La iglesia tiene que participar de la problemática social. La iglesia tiene que asumir una postura ante la problemática social en cualquiera de los temas que ya le mencioné. Usted y yo tenemos que vivir esa realidad. Me llamó una mujer, me dijo: pastor, tengo un problema. Le dije: ¿cuál es su problema? Me dice: toda la vida hemos sido cristianos, hemos servido al Señor en la casa, toda la vida hemos tenido una pasión, un amor por el Señor, pero hoy uno de mis hijos me ha declarado que es homosexual. Difícil, ¿no? Difícil para ella como mamá, porque al fin del día sigue siendo su hijo. ¿Qué hace? ¿Lo corre de la casa? ¿Qué hace? ¿Lo apedrea? ¿Le echa migración? ¿Qué hace? No, a lo mejor el hijo le echa a la mamá, ¿verdad? ¿Qué hace? Son realidades. Son realidades. Usted puede tener una respuesta, yo puedo tener otra respuesta, pero son realidades, nos guste o no nos guste. El tema de migración es otra realidad. ¿Es correcto que familias sean separadas? ¿Es correcto que se violen las leyes de migración? Y ahí usted y yo vivimos todos los días. ¿Qué cree que siento yo? Aparte de lo que siente la familia cuando me llaman y me dicen: pastor, deportaron a mi esposo, ¿qué hago? Pues hermana, váyase siguiendo a su esposo, pero los niños no conocen otro país no más que este. Quédese. Pero luego mi esposo allá se va a conseguir otra. Pastor, ¿que se vuelva a meter o no? ¿Qué le digo? Me llamó un hombre y me dice: pastor, 7 de la mañana me llama al teléfono, y una voz ininteligible, no la entendía yo. Me dice: pastor,
Me deportaron. Estoy en medio del desierto. Me estoy muriendo de sed. ¿Qué hago por ti? ¿Qué quieres que haga? Hermano, yo quería salir corriendo a ayudarlo. ¿Dónde? ¿Dónde estabas? No sé, en el desierto. Crucé por Texas. No sé. Las personas que me iban a recoger no llegaron. Me voy a morir. Nomás le llamo para que ore por mí. Es todo. Usted me puede decir a mí lo que quiera de las leyes, pero ahí hay un hombre muriéndose debajo de un arbusto, muriendo de sed. Y mi realidad como ministro y mi realidad como iglesia no distingue entre una cosa y la otra. Es un ser humano. Mira un documental el otro día de los soldados judíos cuando entraron en 1900, iban a entrar o entraron, perdón, en 1967 y retomaron la parte de Jerusalén que estaba bajo el gobierno de los jordanos. Y relataron lo sangrienta que fue la batalla. Ellos cómo murieron ahí muchos, y cómo en medio de la oscuridad, en medio de la batalla, tantas cosas terribles que vivieron. Pasó el tiempo de guerra. Se reunieron los soldados de ahí, el grupo de soldados judíos, y entonces sepultaron a todos los soldados jordanos que ellos mismos habían matado. Hicieron una fosa común, los sepultaron, les dieron una sepultura digna y escribieron un letrero en honor de los soldados que ellos mismos habían matado. Y ellos explican y dicen: lo hicimos porque esos hombres pelearon con honor. Mataron mucha de nuestra gente, pero pelearon con honor. Uno de los que está hablando le dieron un balazo en la cara y le deshicieron una parte del rostro, y él está hablando ahí. Y él está diciendo: hicimos un monumento en honor a los soldados jordanos que me hicieron esto, porque lo hicieron con honor. Wow. ¿Se da cuenta? Esos soldados no distinguieron entre un momento de guerra y un momento de hacer lo correcto. Cuando se trató de tirar balazos, se tiraron balazos a más no dar, a más no poder. Pero cuando se trató de hacer lo correcto, hicieron lo correcto. Uy, pues la iglesia está igual. Una luz no se puede esconder. Quisiéramos que no hubiera pecado, sí. Quisiéramos que no hubiera homosexualismo, matrimonios del mismo sexo, abortos. Sí, claro. ¿Le parece muy buena la idea de que se aborten a millones de niños? Alguien hablaba de 600,000 niños al año que están siendo asesinados por el aborto. ¿A alguien le gusta eso? ¿Le parece a usted bonito, agradable? Que usted dice: gloria a Dios, qué buenos tiempos estamos viviendo. ¿Verdad que no? Pero es nuestra realidad. Y usted puede tomar una postura o puede tomar otra. ¿Qué dice la Biblia? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Déjeme termino con estos dos pensamientos. Número uno, a lo mejor usted está esperando que yo vaya alrededor de cada una de esas problemáticas sociales y defina la postura de la iglesia. Yo tengo mi postura, yo se la puedo explicar en otro mensaje ahorita, ¿no? Porque tendría que irse como a las 3 de la tarde aquí, no creo que usted quiera. Pero ante la realidad del aborto, bueno, lo que creemos como iglesia es que en el momento de la concepción ya hay vida.
y que la vida es sagrada. No está formado el cuerpo, no está formado todos los órganos pero ya hay vida. Y la vida es sagrada. El punto de partida para nosotros es la vida. Y que si la mujer tiene derechos de definir su propio cuerpo, de hacer lo que quiera con su propio cuerpo, ¿estamos de acuerdo? Dijo un predicador el otro día, ¿estamos de acuerdo? Que se quite la matriz. Si tiene el derecho de definir sobre su propio cuerpo, está bien. Que se opere. Es su propio cuerpo. ¿Por qué se le otorga el derecho de decidir por el cuerpo, por la vida de otro ser? ¿Verdad? Homosexualismo no es tan complicado. Cada ser humano tiene su propio derecho de vivir como le dé su regalada gana. ¿Sí o no? Soy yo muy feo, ¿verdad? Yo siempre digo algo para que mi esposa me regañe en la casa y ya hice eso. Sí, ese es un derecho, y ese derecho se los dio Dios y lo llamamos libre albedrío. ¿Sí? Cada persona tiene derecho de vivir como quiera vivir. Eso es completamente respetable desde la postura cristiana. Que eso sea bíblico o no sea bíblico es otra cosa. La Escritura dice: toma placer tu corazón sobre todas las cosas. En otras palabras, vive como quieras, haz lo que quieras. Pero dice la siguiente frase, dice: pero tienes que saber que sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Entonces vive como quieras, nomás que al final te juzgará Dios. Ese es el tema. Que estamos a favor de los matrimonios del mismo sexo, no, porque es antinatural, porque no tiene lógica, porque no hay ciencia detrás de eso. No la hay. Alguien ponía el otro día de ejemplo una escena de crimen. Un apartamento donde dos personas fueron asesinadas, una persona fue asesinada, encuentran el cuerpo, ¿verdad? Y la otra huyó. Y entonces se empieza a analizar la sangre, empieza a hacer las pruebas científicas para determinar si la sangre es del muerto o es de alguien más. Y encuentran sangre de los dos. Y les hacen la prueba del ADN. Y entonces, de la persona que está muerta, saben por sus características físicas que es hombre o es mujer. Pero de la otra persona no. No saben. Era hombre, era mujer, ¿quién lo mató? No se sabe. Le hacen una prueba y la prueba no va a decir: oh, era homosexual. No, la prueba va a decir: ¿era hombre o era mujer? Por naturaleza, ¿verdad? Ahora, que eso que nosotros como iglesia entendemos es difícil de digerir, a lo mejor sí. Otra vez, por el derecho inherente de cada persona de vivir como quiera vivir. Pero de que es antinatural querer formar una familia de un hombre y una mujer con una mujer, es antinatural. ¿Cómo le van a hacer para tener niños? Ya, adoptando. Pero es por un proceso antinatural. Ahora, que nosotros odiamos, no odiamos a nadie. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en la Escritura, que tienen que ser ¿qué? Buenas obras. Entonces, si mi luz no es una buena obra, hello, no es luz. ¿Qué lo estoy predicando hoy, verdad?
¿Sí? Si mi luz no es buena obra, no es luz. Si yo voy a usar lo que la Biblia dice para agredir, lastimar, atacar, condenar, juzgar a un homosexual por sus prácticas o por casarse, entonces no es buena obra. Y si no es buena obra, pues no es luz. ¿Que estoy a favor del asunto? No, a lo mejor no. Pero si mi postura lo agrede, lo juzga, lo condena, lo ataca, lo minimiza, entonces no es buena obra. Hay gente que se la pasa haciendo burla y chistes de los homosexuales, ¿o no? ¿Usted cree que ellos se sienten bien cómodos? No. Sí, otra vez, estamos a favor no, la Biblia condena el homosexualismo. La Biblia dice: los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Sí, eso podría ofender a alguien, pero depende también la razón, el por qué, el cómo yo lo diga. Porque si yo voy y le digo, te vas a charrascar. Pero si a través de la escritura bien dicha, bien aplicada, mi intención es atraerlo a Cristo, es luz. Pero si mi intención es condenarlo, juzgarlo, atacarlo, agredirlo, hacerlo sentir mal, humillarlo, entonces es otra cosa menos luz. ¿Están conmigo, iglesia? Qué feo este tema escogí hoy, ¿verdad? Lo mismo, es el mismo tema, es la misma manera con el tema del aborto, con el tema de, ¿sí? Me llamó una mujer y me dice: pastor, soy cristiana de muchos años, nunca me he podido perdonar que aborté en otra etapa de mi vida. Nunca he podido perdonarme de esa situación. Y tengo muchos años yendo a la iglesia. Es parte de, es que hoy, bajo ciertas leyes, una jovencita ni siquiera le tiene que avisar a sus papás para ir a una clínica de aborto y abortar a su hijo. Ni siquiera tiene, bajo ciertas leyes, yo no sé si en todos los estados, pero en ciertos estados ya ni siquiera tienen que avisar. ¿Se imagina cuántos papás no saben que su hija ya pasó por 1, 2 o 3 abortos? Les voy a decir algo, no se asuste. ¿Me promete que no se va a asustar? No, si se va a asustar, mejor no se lo digo. Me hablaron para uno de los cuartos de la iglesia. Me dijo: pastor, ¿a qué huele? No, praise God, no. Pero voy a ese cuarto y ya se asustaron, ¿verdad? Pero es parte de nuestras realidades. ¿Está bien? No. Déjeme lo digo fuerte y claro, no está bien. ¿Cuántos papás han tenido que vivir la realidad de que sus hijos usan droga y no se dieron cuenta o no se daban cuenta? Y cuando se dieron cuenta, ya el hijo o la hija ya tiene un problema de adicción serio. ¿O no? Dígame usted si sí o no. Es parte de nuestras realidades que usted y yo vivimos, que es lo que Dios espera de nosotros. En otro tiempo a lo mejor un papá hubiera dicho: te me vas de la casa, aquí no quiero marihuanos. A lo mejor en otro tiempo le diría a esa jovencita: te me vas de la casa, aquí no vuelves a tocar el piso porque esto. A lo mejor en otro tiempo. ¿Cuál fue mi respuesta a esa mujer que me dijo: mi hijo se ha declarado homosexual? Le dije: hermana, mire, lo único que le puedo decir, vamos a orar, y si Dios puede cambiar la vida de un alcohólico, puede cambiar la vida de su hijo.
No se arranque los cabellos, ¿verdad? Ahorita yo sé lo difícil que puede ser para usted procesar una información de ese tipo. Yo sé que le va a complicar la situación. Yo sé que no va a ser fácil. Yo sé que va a ser un momento difícil. Pero ahora, le dije, es un mejor momento en la historia de la vida de su hijo para mostrarle lo que es un verdadero cristiano y el amor de Dios a su hijo, en lo que Dios hace una obra de transformación. Le dije que estaba bien, que estaba a favor del asunto. No, nomás le dije, ahora es un momento histórico para hacer luz, para que él vea las buenas obras. Termino. Número 2. Mis obras tienen que glorificar al Padre. No solamente tiene que ser buena obra, sino que tiene que traer honra a Dios. Entonces, si yo apoyo, si yo doy mi favor, si yo doy se me fue la palabra, mi avenencia, si yo doy mi autorización, ya no sé, pero que usted venga a algo que no honra a Dios, también tengo problemas. No es luz. Tiene que honrar a Dios, es que es la mezcla perfecta. Tiene que ser luz de buenas obras y tiene que honrar a Dios. Entonces, si yo doy un consejo, si yo doy mi apoyo, si doy mi bendición a situaciones que son buenas pero no honran a Dios, cuidado. Cuidado. Y en medio de eso usted y yo vivimos todos los días. ¿Cuál es la respuesta correcta a inmigración? A veces tratamos el tema de inmigración como si fuera un pecado contra el Espíritu Santo que no tiene perdón. No. Póngase sobre sus pies. O tratamos el tema del divorcio como si fuera un pecado del cual ya descalificado. Y no mostramos gracia y misericordia de Dios. Y no honramos a Dios. Mi postura ante todos esos temas sociales difíciles, complicados y poco ásperos, y mi postura tiene que ser buena obra. Si con mi postura divido, rompo una familia, a lo mejor no es necesariamente una buena obra. Sí, podrá ser legal quitarle a una madre el hijo en la frontera por haber cruzado ilegalmente, perfectamente legal. No me importa si lo hizo Obama o lo hizo Donald Trump, no me importa. Podrá ser perfectamente legal. Pero el filtro tiene que ser que como iglesia, estoy hablando a la iglesia de Cristo, no le estoy hablando a la política, no le estoy hablando al gobierno. Como iglesia tienen que ser buenas obras. Y mis obras tienen que honrar a Dios. Honra a Dios podría ser una buena postura de la iglesia ante ese tema. ¿Sí? Complicadito ser la iglesia de Cristo. En ese sentido es complicadito porque